Hola, queridos oyentes. Hoy hablamos de un tema que muchas personas conocen. Hoy se trata de los malos hábitos. Y te mostramos cómo puedes hablar de ellos en español. Este es un tema muy bueno. Muchas personas tienen malos hábitos, pero no hablan de ellos. Exacto. Los malos hábitos suelen dar vergüenza. Uno piensa, esto es solo mi problema. Pero eso no es cierto. Cada persona tiene hábitos que no son buenos. Y muchos no saben cómo hablar de esto en español. Por eso, este tema es perfecto para aprender español. Aprendes palabras nuevas, frases nuevas y aprendes a hablar de tu propia vida. Hoy aprendes español para tu vida diaria. No solo gramática, sino lengua real. Y quizá el podcast también te ayude a cambiar algo. Exacto. Porque el idioma ayuda a entender las cosas. Y cuando entiendes algo, puedes cambiarlas. Una pregunta para ustedes. ¿Tenéis un mal hábito? Tal vez demasiado móvil, dormir muy tarde o poco movimiento. Muchas personas miran su móvil mucho tiempo por la noche. Por ejemplo, puedes decir, estoy demasiadas horas con el móvil. O, duermo muy poco. O, como a menudo, de forma poco sana. Estas frases son muy sencillas, pero muy importantes. Escribe una frase en los comentarios. Así practicas español y reflexionas sobre ti. Os cuento algo rápido sobre mí. Mi mal hábito fue durante mucho tiempo el móvil. Por la noche en la cama seguía leyendo noticias. Eso lo conozco bien. Después dormía mal. Al día siguiente estaba cansado y sin concentración, pero no sabía cómo hablar de ello. A mí me pasaba algo parecido. A menudo pensaba, mañana lo cambio. Exacto. Muchas personas piensan eso. Mañana, la próxima semana o el próximo año. Hoy queremos hablar de por qué pasa esto y cómo dar pequeños pasos. Los pasos pequeños son importantes. Pablo. Nuestro plan para hoy es sencillo. Primero hablamos de qué son los hábitos. También explicamos por qué hacemos cosas que no nos ayudan. En ello explicamos vocabulario importante. Después hablamos de cómo se pueden cambiar los hábitos. Lo mostramos con buenos hábitos para aprender español. Luego os damos ejemplos sencillos de la vida diaria. Y al final os hacemos unas preguntas para participar. Entonces empezamos con el primer capítulo. Primero hablamos de qué son los hábitos. Este tema es muy importante porque los hábitos influyen mucho en nuestra vida diaria. Sí, muchas personas no piensan mucho en sus hábitos. Hacen cosas de forma automática. Exacto. Un hábito es algo que haces a menudo. Ya no piensas en ello. Simplemente ocurre. Por ejemplo, mirar el móvil cada mañana o quedarse despierto hasta tarde por la noche. O comer siempre dulces cuando tienes sueño. Correcto. Esos son hábitos típicos. La palabra importante es el hábito. Un hábito es algo regular. Lo haces cada día o muy a menudo. Y no todos los hábitos son malos. Exacto. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Un buen hábito nos hace bien. Un mal hábito no nos hace bien. Por ejemplo, caminar es un buen hábito. Sí. O aprender un poco de español cada día. Eso también es un buen hábito. Un mal hábito es, por ejemplo, dormir poco. O pasar demasiado tiempo con el móvil. Exacto.
Ahora hablamos de por qué hacemos cosas que no nos ayudan. Es una pregunta muy importante. Sí, porque lo hacemos. A menudo hacemos cosas por comodidad. Comodidad significa que algo es fácil. Por ejemplo, es más fácil quedarse con el móvil que dejarlo y dormir. Eso lo conozco muy bien. Yo también. Otra palabra importante es automático. Muchos hábitos son automáticos. Es decir, ya no pensamos. A veces lo notas solo más tarde. Exacto. Miras el reloj y piensas, uy, ya es muy tarde. El móvil estuvo allí demasiado tiempo. Eso le pasa a mucha gente. Sí. Otra palabra importante es la razón. Una razón es una causa. Una razón de los malos hábitos puede ser el estrés. Cuando tienes estrés, a menudo haces cosas poco sanas. Exacto. Estrés es una palabra muy importante. Estrés significa que te sientes bajo presión. Estás cansado o nervioso. Entonces coges más rápido dulces o el móvil. Correcto. Ahora explicamos otra palabra importante. Acostumbrarse. Acostumbrarse a algo significa aprender algo poco a poco hasta que se hace un hábito. Por ejemplo, puedes acostumbrarte a escuchar español cada día. Muy buen ejemplo. Lo contrario es desacostumbrarse de algo. Eso significa parar un mal hábito. Por ejemplo, desacostumbrarte de irte a la cama muy tarde. Exacto. Estas dos palabras son muy importantes. Acostumbrarse y desacostumbrarse. Encuentro estas palabras muy útiles. Yo también. Ahora hablamos de un sentimiento que muchas personas conocen. El remordimiento. Oh, sí, lo conozco. Tener remordimiento significa saber que algo no es bueno, pero hacerlo igual. Después te sientes mal. Por ejemplo, después de demasiados dulces. Exacto. O después de demasiado tiempo con el móvil. Entonces dices, tengo remordimiento. Esa es una frase muy importante. Sí. Ahora otra palabra importante. Cambiar. Cambiar significa hacer algo de otra manera. Muchas personas quieren cambiar sus hábitos. Exacto. Dicen, quiero cambiar mis hábitos. O, quiero cambiar algo en mi día a día. Pero no es fácil. Es cierto. Por eso es importante entender primero qué son los hábitos. Sin comprensión, el cambio es muy difícil. Hay que conocerse mejor a uno mismo. Ahora quiero hablar solo de mis malos hábitos. Creo que es importante porque muchas personas tienen problemas parecidos. Sí, los malos hábitos forman parte de la vida. Durante mucho tiempo, un mal hábito mío fue acostarme muy tarde. Sabía que no me hacía bien, pero lo hacía igual. Eso lo conocen muchas personas. Por la noche veía series o estaba mucho con el móvil. Me decía, solo 5 minutos, pero siempre eran más minutos. Eso pasa rápido. A la mañana siguiente estaba cansada. Tenía poca energía y mal humor. Sin embargo, por la noche hice lo mismo otra vez. Ese es un círculo típico. Otro mal hábito mío era poco movimiento. Me sentaba mucho y hacía poco deporte. Eso es muy normal en la vida diaria. A menudo pensaba, hoy no tengo tiempo. O mañana empiezo, pero mañana muchas veces no llegó. Eso se escucha mucho. También el móvil era un gran mal hábito para mí.
Miraba el móvil sin razón, al comer, en la cama o fuera de casa. A muchos les pasa lo mismo. Noté que eso me ponía inquieta. Podía concentrarme peor y me estresaba más rápido. Los malos hábitos suelen tener consecuencias. Sí, pero era importante entender. No soy la única. Los malos hábitos no nos hacen malas personas. Exacto. El primer paso es ser sincero con uno mismo y hablar de ello. Y eso es justo lo que hacemos aquí. En la siguiente parte hablamos de cómo dar pequeños pasos para cambiar malos hábitos. Paso a paso. Exacto. Ahora hablamos de cómo se pueden cambiar los malos hábitos. Para muchas personas es la parte más difícil. Sí, muchos saben que algo no es bueno, pero no saben cómo empezar. Exacto. Lo más importante primero. No hay que cambiar todo de golpe. Los cambios grandes suelen ser demasiado difíciles. Eso lo he vivido yo misma. Por eso hoy hablamos de pasos pequeños. Pasos pequeños significan que cambias solo un poco, pero de forma regular. Así se siente más posible. Exacto. Un primer paso importante es observar. Observar significa mirar bien lo que haces. Por ejemplo, cuando miro el móvil, Muy bien. O cuando me acuesto muy tarde. Si sabes eso, entiendes mejor tu hábito. he notado que mis malos hábitos suelen aparecer por la noche. Eso pasa a muchos. El segundo paso es decidir. Decidir significa hacer un pequeño cambio de forma consciente. No perfecto, solo un poco mejor. Exacto. Por ejemplo, dejo el móvil 10 minutos antes. O, hoy me acuesto 5 minutos antes. Eso suena fácil. Sí, y eso es lo importante. Fácil no significa malo. Fácil significa realista. Realista es una buena palabra. ¿Sí? Realista significa que algo funciona en la vida real. El tercer paso es repetir. Repetir significa hacer algo muchas veces. Exacto. Un nuevo hábito nace con la repetición. Si haces algo muchas veces, poco a poco se vuelve normal. Al principio es extraño. Al principio es raro. Los hábitos nuevos se sienten extraños, sobre todo al aprender español. Exacto. Muchas personas dicen, quiero aprender español pero no tengo tiempo. O, estoy muy cansado. Estos son pensamientos muy normales. Yo también he pensado eso muchas veces. Yo también. Por eso es importante ver el aprendizaje de español como un pequeño hábito, no como un gran proyecto. No hace falta estudiar 1 hora cada día. Las cosas pequeñas suelen ser suficientes. Exacto. Un muy buen hábito es escuchar un poco de español cada día. Por ejemplo, un podcast, un video o música en español. Eso se puede hacer bien en la vida diaria. Sí. Mientras cocinas, al caminar o en el autobús, puedes decir, escucho español 10 minutos cada día. 10 minutos son posibles. Exacto. Posible significa que lo puedes lograr bien. Otro buen hábito es leer. Leer significa leer textos cortos en español. Por ejemplo, noticias, cuentos cortos o textos sencillos. Exacto. No hay que entender todo.
Lo importante es leer con regularidad. Puedes decir, leo un poco de español cada día. Eso quita presión. Muy importante. La presión hace que aprender sea difícil. Sin presión se aprende mejor. Otro buen hábito es escribir. Escribir me ayudó mucho. A mí también. Escribir significa crear frases propias. Por ejemplo, escribir cada día una frase sobre el día. Puede ser una frase muy simple. Exacto. Por ejemplo, hoy he trabajado. O, hoy estuve cansado. Lo importante no es la perfección, sino la regularidad. Regularidad es una palabra importante. Sí. Regularidad significa hacer algo a menudo y repetirlo. Mejor 5 minutos cada día que 1 hora una vez a la semana. Eso lo noté al aprender español. Otro punto importante es hablar. Muchas personas tienen miedo de hablar. Sí, miedo a los errores. Exacto. Pero hablar es un hábito muy importante. Puedes hablar contigo mismo o leer en voz alta. Yo lo hago a veces en casa. Muy bien. Puedes decir, hablo cada día unas frases en español. Incluso solo cuenta. Eso es tranquilizador. Sí. Ahora un punto importante. Malos hábitos de estudio. Muchos aprenden solo cuando tienen motivación. La motivación no está presente cada día. Exacto. Por eso el hábito es más importante que la motivación. Un hábito funciona incluso sin ganas. Ese es un pensamiento muy importante. Sí. Por ejemplo, estudio cada día a la misma hora. Aunque no tenga ganas, estudio un poco. Un poco es mejor que nada. Exacto. Y algo más importante, ser amable contigo mismo. Eso cuesta a muchos. Sí. Si un día no sale bien, está bien. Puedes decir, hoy fue difícil, mañana sigo. Eso ayuda mucho. Ahora un pequeño ejercicio para vosotros. Muy bien. Piensa en tu aprendizaje de español. ¿Qué pequeño hábito puedes empezar hoy? Por ejemplo, escucho español 5 minutos cada día. O escribo cada día una frase en español. O hablo español en voz alta cada día. Escribe esta frase o dilo en voz alta, Así empieza un buen hábito de estudio paso a paso. y sin presión. Exacto. Y así aprender español será parte de tu día. Ese es nuestro objetivo. Ahora hablamos de uno de los hábitos más importantes al aprender español. Ese hábito es hablar. Muchos piensan que hablar es un talento, pero eso no es verdad. Hablar es un hábito que se puede aprender. Sí, eso es muy importante para mí. Antes pensaba, soy mala hablando, pero luego entendí. Solo me faltaba el hábito de hablar. Exacto. Muchas personas tienen el hábito de escuchar y leer, pero no de hablar. Durante mucho tiempo entendía todo, pero guardaba silencio. Callar se convirtió en mi hábito. Y ese es precisamente el punto. No hablar también es un hábito, y cualquier hábito se puede cambiar. Cuando entendí eso, fue un gran momento para mí. Me dije, no necesito hablar perfecto, solo necesito hablar de forma regular. Regular es una palabra muy importante. Sí, regular significa hablar cada día o muy a menudo, aunque sea solo una frase. Hablar funciona como cepillarse los dientes. Al principio piensas en ello.
Después lo haces de forma automática. Es una buena imagen. Me busqué una hora fija. Cada día hablé en voz alta 2 minutos. 2 minutos son suficientes. Sí, describía mi día. Por ejemplo, ahora hago café o enseguida salgo. Así hablar se vuelve normal. Exacto. Luego pasa algo importante. El miedo se hace más pequeño. A mí me pasó así. Al principio mi corazón latía fuerte cada vez que quería hablar, pero cuando hablé un poco cada día fue normal. El miedo llega porque algo es nuevo. Nuevo significa no familiar. Si haces algo muchas veces, se vuelve familiar. Familiar es lo contrario de miedo. De repente ya no piensas, oh no, debo hablar. Piensas simplemente, digo algo corto. Exacto. El miedo se hace más pequeño cuando lo haces a menudo. Es como entrenamiento. Cuanto más hables, más fácil será. Un consejo mío es, une hablar con algo que ya haces. Es muy práctico, porque no necesitas tiempo extra. Cuando cocino, digo en voz alta lo que hago. Digo, por ejemplo, corto verduras, hiervo agua, ahora preparo té. O cuando camino, hablo conmigo misma y describo lo que veo. Así, hablar es parte de mi día. Y eso es justo un hábito. Eso es un hábito de aprendizaje muy bueno. Y no hace falta empezar con otras personas. Primero contigo mismo. Sí, eso quita mucha presión. La presión es un gran enemigo al aprender. Si piensas, debo hablar bien, te bloqueas. Bloquearse significa que no sale nada. La cabeza está llena, pero la boca se queda cerrada. Me pasó muchas veces, sobre todo con nativos. Pero cuando practiqué en casa de forma regular, tuve menos bloqueos. Los hábitos ayudan contra los bloqueos, porque no necesitas luchar cada vez. Simplemente lo haces. Muchos oyentes tal vez piensan, pero cometo errores. Los errores forman parte. Los errores muestran que hablas. Y hablar es el objetivo. Tengo una frase que me repetí. Está bien cometer errores. Acostumbrarse a algo significa hacerlo tantas veces hasta que es normal. Y eso es hablar. Si entiendes este podcast, ya tienes la base, solo falta el hábito. Y puedes empezar hoy, de verdad hoy, con una frase. Ahora este capítulo será más tranquilo. No se trata de rendimiento, se trata de ti y se trata de hábitos. Muchas personas piensan, hay algo mal en mí, pero muchas veces no es la persona, es el hábito. Los hábitos son cosas que hacemos a menudo. La mayoría ocurren de forma automática. Eso significa, no pensamos en ellos. El cuerpo los realiza solo. Por eso los hábitos son muy fuertes. Y por eso a veces son difíciles de cambiar. Ese pensamiento fue muy importante para mí. Durante mucho tiempo pensé, yo soy así, me estreso rápido, estoy a menudo cansada, no logro calmarme. Pero luego entendí, esos son hábitos, no características. Por ejemplo, por la noche tomaba el móvil de forma automática, no porque lo quisiera, sino porque estaba cansada, quería desconectar. Desconectar significa calmar la mente. Muchos malos hábitos nos ayudan un momento. Exacto. Los malos hábitos no son siempre un error. Son un intento de manejar el estrés, o la presión, o el cansancio. Por eso es importante ser amable contigo, no estricto. Una buena pregunta es, ¿cuándo ocurre este hábito? ¿Por la noche? ¿Después del trabajo? ¿Por la mañana? Si lo sabes, te entiendes mejor. Y la comprensión es el primer paso. En mi caso era a menudo por la noche, siempre a la misma hora. Cuando vi eso, estuve más tranquila conmigo. Dejé de luchar. Empecé a preguntar, ¿qué necesito ahora?
¿Necesito calma? ¿Necesito movimiento? ¿Necesito una pausa? Estas preguntas me ayudaron. El cambio no empieza con disciplina, empieza con honestidad. No tienes que prohibirte nada, tienes que entenderte. Entonces puedes dar pasos pequeños, pasos muy pequeños. Por ejemplo, 5 minutos de calma, o salir un momento, o respirar profundo. Me ayudó elegir solo una cosa, no muchas, solo una. Por ejemplo, estar 5 minutos en silencio por la noche. Eso fue posible. A veces funcionó, a veces no, pero estuvo bien. Si algo no funciona, no es un error, es información. Exacto. Los hábitos cambian despacio, con repetición y con paciencia. Cada paso pequeño cuenta. Al final queremos hacerte una pregunta honesta. ¿Qué podrías hacer hoy por ti? No mañana, hoy. Escríbelo o piénsalo de forma consciente. Los pasos pequeños cambian mucho, Y no debes ser perfecto. solo honesto. Pero ¿qué pasa si alguien sufre recaídas? Primero tenemos que explicar qué es una recaída. Una recaída significa que vuelves a un hábito antiguo. Muchas personas piensan entonces, ahora todo está perdido, pero eso no es verdad. Las recaídas forman parte del cambio. No son señal de debilidad, son parte del camino. Si entiendes eso, muchas cosas se vuelven más fáciles. Para mí fue muy importante aprender eso. Antes me sentía mal con cada recaída. Pensaba, nunca lo lograré, siempre hago lo mismo. Pero hoy lo veo de otra manera. Ahora sé, las recaídas me muestran algo, me muestran que estoy cansada o sobrecargada o que espero demasiado de mí. La palabra sobrecargada es importante. Sobrecargada significa, es demasiado. Exacto. Muchas personas quieren cambiar demasiado y muy rápido. Dicen, desde hoy hago todo distinto. Pero eso muchas veces no funciona. El cuerpo y la mente necesitan tiempo. Si eres duro contigo después de una recaída, todo se vuelve más difícil. Si eres amable, es más fácil. Amable aquí significa comprensivo. He aprendido a hablarme de otra forma. No. ¿Por qué lo hiciste otra vez? Si no, vale, esto pasó. ¿Qué ocurrió? Esta pregunta es tranquila, no ataca, y ayuda. Ese es un punto muy importante. La forma en que hablamos con nosotros mismos es un hábito. Muchos tienen el hábito de ser duros consigo. Sí, yo era muy estricta conmigo. Casi no me permitía errores, pero eso no me ayudó. Solo me dejó más cansada. El cansancio juega un gran papel. Cuando estamos cansados, volvemos más rápido a los viejos hábitos. Eso es normal. El cuerpo busca seguridad. Seguridad es una palabra importante. Los viejos hábitos se sienten seguros, aunque no sean buenos. Exacto. Por eso una recaída no es un fracaso. Es una señal. Una señal significa que algo no va bien ahora. Por ejemplo, necesito más calma o necesito menos presión. Y aquí viene un paso importante. Después de una recaída, no rendirse, No decir ya da igual, sino decir, empiezo de nuevo, pero en pequeño. muy pequeño. Por ejemplo, hoy cambiar solo una cosa. No todo. Yo lo hice muchas veces. Si un día no iba bien, me decía, mañana doy solo un paso pequeño.
Y a veces ese paso era simplemente ser amable conmigo. Eso también es un hábito. Ser amable contigo mismo. Queremos dejaros una frase sencilla. Una frase para días difíciles. La frase es: hoy fue difícil, pero sigo adelante. Seguir adelante significa continuar. Ahora llegamos poco a poco al final de este episodio. Queremos resumir brevemente de qué hemos hablado hoy. Tratamos el tema de los hábitos buenos y hábitos malos, y por qué hacemos cosas que no nos ayudan. Hablamos de que los hábitos suelen ser automáticos, y de que no dicen nada sobre nuestro valor como personas. Exacto. También hablamos de que el cambio necesita tiempo, que los pasos pequeños son importantes y que uno puede ser amable consigo mismo. Las recaídas forman parte, no son un error, sino parte del camino. Os invitamos a pensar en vuestros propios hábitos y a encontrar un paso pequeño para vosotros. No perfecto, no grande, sino honesto y posible. Si hoy os lleváis solo una cosa, quizás sea esta. Los hábitos se pueden aprender y también se pueden cambiar. Paso a paso. Nadie tiene que lograr todo de golpe. Cada persona tiene su propio ritmo y eso está muy bien. Queremos daros las gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por tomaros tiempo. Quizá para vosotros mismos. Y ahora queremos preguntaros algo. ¿Os ha gustado este episodio? ¿Os ha resultado útil? ¿Hubo una idea o una frase que se os quedó? ¿Y qué temas queréis para los próximos episodios? Más sobre hábitos, sobre la vida diaria, sobre emociones. Escribidnos vuestro comentario abajo. Leemos todo. Vuestra opinión nos ayuda mucho a seguir con este podcast. En nuestro canal encontráis muchos más episodios sobre temas diversos para distintas situaciones de la vida. Quizá allí también haya algo para vosotros. Gracias por escuchar. Y hasta el próximo episodio. Hasta pronto.